en los versículos 6 al 8. Romanos 9, versículos 6 al 8. Dice la palabra del Señor, verso 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Gloria al Señor. Le damos gracias a nuestro Dios por esta porción de la palabra del Señor. Les invito para que con el mismo espíritu oremos, y atendamos a la exposición de la palabra de esta mañana. Que usted se prepare por el Espíritu, así como cada uno de nosotros. Amado Dios y Padre eterno, venimos ante tu presencia, sabedores, Señor, de nuestra incapacidad, sabedores, Señor, de que la única manera en que podemos recibir la revelación de tu palabra en la dimensión en que tú la expresas es solo bajo la dirección gloriosa y perfecta del Espíritu Santo sobre nosotros. Rogamos, Señor, que tú disipes toda tiniebla de nuestras mentes y corazones y que la luz de Cristo por medio del Espíritu sea iluminando los ojos de nuestro entendimiento para que podamos percibir, para que podamos recibir, entender y no solamente entender tu palabra, sino que pedir que el mismo Espíritu sea quien la aplique a nuestras vidas, de tal manera que cada palabra, cada coma, cada tilde sea, Señor, tomando cuerpo en nuestro ser para transformarnos a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y que de esta manera también, Señor, podamos compartirla con aquellos a quienes nos es dado el predicar esta palabra. Padre, todo esto lo pedimos, confiados en la gracia soberana que nos es dada en Cristo Jesús. Y dándote muchas gracias, Señor, por la manifestación y el poder de tu Espíritu que está dispuesto para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, gloria al Señor. El título de nuestra exposición en esta mañana es la incredulidad predestinada de Israel es consecuente con la promesa o con las promesas de Dios.
Y debemos de tener en cuenta 3 puntos en esta mañana, 3 versículos, pero dividir esos versículos en 3 partes. La primera tiene que ver con una explicación que nos lleva a ser la palabra del Señor en la historia de la redención del pueblo de Israel, con el título "No que la palabra de Dios haya fallado". En segundo lugar, no que haya caído, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, de tal manera que una aclaración sobre a quienes les ha sido dada la promesa tocante al pueblo de Israel, pero también que se aplica a la vida de únicamente los verdaderos creyentes, los genuinos, los alectos de Dios. Y en tercer lugar, Pablo continuará la explicación para hacer un análisis o llevarnos a considerar un análisis sobre cómo la incredulidad y el rechazo de todo lo que Dios ha establecido en su palabra para el pueblo de Israel no es en modo alguno un elemento que pueda desacreditar la obra de Cristo. En ese contexto, entonces, vamos a mirar algo que es bien interesante, fundamentados en la historia que nos narra la Escritura. Perdón. Este escrito y este versículo, esa parte del versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, nos lleva a hacer un recuento, un examen desde el momento en que Dios da una promesa a Israel que toma como la nación elegida para mostrar que esa promesa nunca ha fallado, que a pesar de toda la incredulidad, de la dureza y del pecado de Israel, históricamente Dios ha mantenido su promesa. Y debemos de mirar 3 punticos que quiero mencionar. Primero, recordar, como un recuento de lo que hemos estado compartiendo. Primero, recordar que el tema principal de los capítulos 9 al 11 tiene que ver única y exclusivamente con el trato de Dios con el pueblo de Israel. Segundo, que el tema, digamos que en importancia, ese tema subyacente del capítulo 9 nos muestra la soberanía de Dios en la manera como Él trata
con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. Cómo tiene un trato especial con ellos. Y tercero, nos lleva a considerar que necesitamos tener un entendimiento profundo, a no permitir que la superficialidad que muchas veces nos distingue cuando estudiamos la Escritura pueda apartarnos de toda la visión del propósito de Dios, no solamente con el pueblo de Israel, sino que a la vez se transmite a nuestras vidas, que debemos de tener mucho cuidado con el significado y con las implicaciones profundas que el pasaje que vamos a considerar debe tener. Y para empezar entonces debemos de ir a lo que dice la Escritura. Capítulo 12 del libro de Génesis, rápidamente, para entrar en materia. Pablo nos incita a ir a ese pasaje que es el comienzo de la promesa o de las promesas de Dios, que es una al fin y al cabo, pero que se van ejercitando en la medida en que nosotros como seres humanos, y en ese caso en que el pueblo de Israel va pasando el tiempo. Dice así: pues Yahvé había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Escuchen: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y luego nos lleva al versículo 7. A tu descendencia daré esta tierra. A tu descendencia daré esta tierra. Y luego nuevamente: porque toda la tierra, capítulo 13, versículo 15, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Y luego nos lleva un poco más adelante a la promesa. El capítulo 15, versículo 18. En aquel día hizo Yahvé un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y luego lleva a considerar cuál es la descendencia de la que está hablando el Señor. Y es importante que tengamos en cuenta este punto. Dice así: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en tus generaciones por pacto perpetuo, para ser
tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Cuando Dios está hablando entonces de la descendencia a la que está mencionando la palabra del Señor, tenemos que tener en cuenta varios aspectos. Uno, que la promesa no es para todos los hijos de Abraham. Recuerden que Abraham tuvo un hijo. ¿Cómo se llamó el primer hijo de Abraham? Ismael. En Agar, la egipcia. Pero la promesa no fue dada a través de Ismael. Después Dios le da un hijo a Abraham, pero se lo da de su verdadera y legítima esposa, que es Sara. Y ese es Isaac. Pero después de Isaac, Abraham tuvo alrededor de 6 hijos más, con una mujer que se llamó Setura. Todo esto comprende lo que es la descendencia de Israel, pero la descendencia de Abraham, perdón. Pero claramente se establece que la promesa es únicamente dada al hijo de Sara, no a ningún otro. Y a pesar de que Dios se mantuvo fiel pese a la dureza, pese a la incredulidad, si nosotros miramos el resto de la historia, desde el momento en que Dios libera 430 años después a Israel de Egipto, los saca de Egipto, les da una identidad, coloca en ellos sus mandamientos, los hace herederos del sacerdocio, de la ley, de las promesas y de todas las bendiciones. Sin embargo, Israel nunca fue fiel. Y hay algo que debe llamarnos la atención, que es lo que muchos de nosotros, aún como iglesia, no entendemos. Los pactos de Dios, los pactos de Dios, se me apagó este chocoro. Se movió. Hermano, ayúdame aquí con esto, ¿sí? Para no interrumpir. Mientras usted va cuadrando ahí, que no tengo, ya, no tengo. Es ahí. Debemos de tener en cuenta algo que es fundamental. Cuando hablamos de pactos, no estamos afirmando en palabras escriturales que Abraham, o en síntesis, que el hombre interviene en el pacto. Porque no tenemos ninguna capacidad para igualarnos y presentar de igual manera un elemento que pueda validarse delante del Señor como nuestro para celebrar un pacto. Hay algo que es claro en los pactos de Dios. Ya. Y es que los pactos de Dios, o más bien el pacto de Dios, porque es solo uno,
el pacto de Dios es un pacto unilateral. Es un pacto que Dios celebra con su pueblo, con sus hijos, y que se extiende aún hasta nosotros. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Entendemos eso? No son pactos, no intervenimos en el pacto. Nosotros somos protagonistas de ese pacto, pero somos protagonistas pasivos. El real protagonista de todos los pactos es únicamente Dios, y eso se relaciona también con el pacto para Abraham. Es Dios quien hace el pacto, es Dios quien lo establece, y nos lleva a considerar entonces que a pesar de todo esto, aunque el pueblo de Israel con quien él celebró el pacto no fue fiel, nunca fue fiel, sin embargo, Dios sí lo es y lo establece en la Escritura. Dios es el Dios de toda verdad. Dios es el Dios fiel. La Escritura dice, desde Génesis hasta Apocalipsis, que Él es el Dios fiel y verdadero. Amén. Dios es el Dios fiel y verdadero. Él mantiene su promesa. Y para sintetizar, llegamos hasta 1948. Hay una promesa, y eso quisiera que por favor la examináramos en el libro de Isaías. Amén. El último capítulo del libro de Isaías. Donde se establece una promesa. Escuche: antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniese dolores, dio a luz un hijo. Escuchen: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez, pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Y esta promesa tiene vigencia que se cumple en el año de 1948, cuando a instancias de las Naciones Unidas, de la Comunidad de las Naciones, se establece el darle a Israel su tierra, establecerlo nuevamente. No tomaron todo el territorio que la Escritura establece como propiedad o como herencia del pueblo de Israel, sino que se tomó una porción, aparentemente, alrededor de un 30% de lo que es la promesa de Israel. Pero en ese día, en 1948, Israel vuelve a ser considerada parte de la comunidad de las naciones y es establecida como nación. Sin embargo, todo esto nos debe llevar a considerar
un evento que es únicamente por mano de Dios, que es Dios quien la ejecuta, que es Dios quien lo lleva a cabo. En 1948 se establece esa nación, pero en 1967 Israel, a través de la guerra de los 6 días, ellos adquirieron una porción más grande de la tierra que les era de su herencia, de su heredad, y además adquieren un mayor dominio de la ciudad que históricamente es la capital de Israel, y es Jerusalén. Sin embargo, ese estado de Israel no es una teocracia, no se equivoquen. Israel no ha sido una teocracia. Es una nación regida por hombres que Dios ha colocado al frente y que le sirven a Él. Sin embargo, no son hombres fieles. ¿Entendemos eso? Para cumplir los propósitos de Dios. Lo que Israel es hasta nuestros días es una nación, es un estado secular. Israel no es el pueblo elegido de Dios hoy. Israel es una nación secular que tiene una serie de promesas que Dios ha dado. Por favor, se pierde uno porque empiezan a hacer cosas. Bien, no es una nación, una teocracia, no está regida por hombres de Dios como en la antigüedad, sino que es una nación secular, como todas las demás naciones de la tierra. Y aunque tiene varios grupos, y vamos a mirar grupos religiosos grandes e influyentes, al igual que las naciones actuales, todavía es una nación secular. Y muchos de esos líderes religiosos realmente evidencian una actitud atea. Y no solamente ellos, sino gran parte de los grandes hombres de Israel son ateos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Hay otros que mantienen su legado religioso y bíblico, escuchen, pero que lo mantienen como una clave para justificar los derechos de poseer la tierra. Es más, algunos incluso de estos maestros enseñan que realmente Israel y que el término Mesías es un término simbólico que representa al mismo pueblo de Israel. En otras palabras, que el Mesías que la Escritura está hablando es el mismo pueblo de Israel, que ha sido llamado para ser un libertador de las naciones. Ellos tienen la certeza de que Dios
de que vendrá un tiempo, y ellos están preparando todos esos elementos para ser la cabeza de las naciones, que Dios instaurará en Israel el gobierno mundial, colocando a Israel como cabeza de todas las demás naciones, y que Jerusalén será el centro del gobierno mundial. Es lo que muchos creen y afirman, esa visión nacionalista que tienen ellos, la comparan con la promesa del Señor Jesucristo que tienen los judíos. Ahora, ¿por qué ellos no creen? Mire cómo ellos validan, por ejemplo, su incredulidad con estas consideraciones. Ellos afirman, por ejemplo, que así como el Israel existe por determinación divina, ha sido destinada a ser su propio Mesías. Y ellos sostienen entonces esto: si como ustedes dicen, le dicen a la iglesia, Dios envió a su Hijo a la tierra como el Rey y Salvador prometido a fin de redimir a Israel y el mundo para Él, ¿cómo es posible que su antiguo pueblo escogido no haya reconocido ni aceptado a Jesús como el Mesías? Su incredulidad ellos la validan como un elemento de parte de Dios. Ellos son incrédulos porque, según ellos, Dios mismo los ha hecho incrédulos. De tal manera que el cristianismo es solo un sofisma, es un engaño para deteriorar todo lo que es la antigua religión judía, que ellos consideran que es la única religión existente y la única pura establecida por Dios. Esto nos da a nosotros una semblanza de por qué hasta hoy, a pesar de 2000 años y de tanto dolor y sufrimiento, Israel aún permanece a oscuras. Son las consideraciones de ellos. Ahora, no solamente dicen cómo se puede concebir que los judíos, a quienes ustedes los cristianos reconocen como la única raza elegida de Dios, hayan rechazado el cumplimiento de su promesa esperada por tanto tiempo, y que incluso le hayan condenado a la muerte, hablando del Señor Jesucristo. Si los líderes judíos del tiempo de Jesús, así como la gran mayoría de los demás judíos en aquel tiempo y de todos los tiempos desde ese hasta hoy, no le han reconocido como su propio Mesías, entonces resulta absolutamente irracional creer que Jesús de Nazaret fue y es o siga siendo la persona que los cristianos afirman que es el Mesías prometido para Israel y para las naciones. Y por último, debido a que ellos dan por sentado que esos dilemas demuestran que por sí solos que Jesús no pudo haber sido el Mesías, entonces los judíos concluyen que el cristianismo no es más que una perversión de la verdadera religión dada por Dios, de la verdadera pureza de la única religión establecida por Dios, que es el judaísmo. No que la palabra de Dios haya
fallado, establece Pablo. Y nos lleva entonces a considerar toda esa serie de elementos que debemos de tener en cuenta. Para el judaísmo, aceptar el nuevo pacto en Cristo les implica reconocer que cumple y sustituye a la perfección el antiguo pacto y que anula por completo todas las ceremonias, todas las tradiciones rabínicas y que deja de lado la única nación escogida de Dios a fin de que Dios establezca un nuevo pueblo de entre los gentiles a quienes les concede un acceso equitativo a la gracia y al favor de Dios. Para ellos es inconcebible, ellos no aceptan que Dios haya hecho a Israel a un lado, como enseña la Escritura y como enseña el cristianismo. Ellos nunca pueden entender eso. Para ellos es inaceptable, Dios no haría eso. ¿Cómo es posible que elija a su hijo, lo unge, lo aparta, lo santifica y luego lo rechaza? ¿Se dan cuenta entonces que estas cosas para nosotros como iglesia deben ser de mucho más profundo análisis para entender lo que pasa? Y no solamente esto tiene que ver con lo concerniente al pueblo de Israel, sino con los millones de personas alrededor del mundo que se consideran cristianos. El cristianismo está establecido en alrededor de más de 2.000 millones de personas en el mundo, según el término cristianismo, porque de una u otra manera se fundamenta en el nombre del Señor Jesús. Independientemente de lo que ellos crean de Jesús, de las doctrinas que ellos promulgan, enseñan y que mueven a sus millones de adeptos, para el mundo secular el cristianismo ostenta alrededor de 2.000 millones de personas. Y al igual que para el pueblo de Israel, también para la gran masa es inconcebible considerar que Dios solo tenga un pequeño remanente, que Dios haya escogido a unos pocos de entre las naciones para que sean sus santos. Con eso luchamos. De tal manera que nosotros debemos de tener un muy amplio conocimiento de la Escritura para explicar, no con nuestras palabras, sino con lo que la Escritura enseña, tanto con lo referente a Israel como con las naciones y el cristianismo. No que la palabra de Dios, no que las promesas de Dios hayan fallado. Y Pablo enfatiza eso. Toda la vida de Pablo fue llevada a refutar todas esas cosas, porque esto no es nuevo. Pablo luchó con eso, con esa misma incredulidad. Jesús luchó con eso. Los profetas de la antigüedad lucharon con eso. La condición de la credibilidad del pueblo de Israel en considerar que ellos, independientemente de cómo sean, qué sean, lo que hagan, ellos son el pueblo escogido de Dios. Y desafortunadamente un gran sector de ese
cristianismo que se mueve en el mundo les ha enfatizado ellos. Ustedes son el pueblo elegido de Dios. De tal manera que es interesante que nosotros tengamos en cuenta esa parte. En la mayoría de las mentes de los judíos, la escritura de las enseñanzas del cristianismo es solo un movimiento hereje que se propone abolir el antiguo pacto de Dios y las promesas dadas por medio de Abraham y que fueron reiteradas a través de los otros patriarcas, de anular el pacto y la ley que él dio a través de Moisés y de David, de tal manera que la mayoría de los judíos consideran el cristianismo como una denigración total de la integridad y la fidelidad de Dios, debido a que el judaísmo de su tiempo estaba tan arraigado en la justicia por obras de las tradiciones rabínicas y el legalismo, y puesto que el plan de Dios de ofrecer la salvación en términos equitativos a los gentiles era un misterio que no estaba plenamente revelado en el Antiguo Testamento. Por eso Pablo se dedica a aclarar esto en 3 capítulos del libro de Romanos. Pablo enseña en el libro de Efesios, por revelación me fue declarada. Por favor, lean, busquen Efesios capítulo 3, versículos 4 al 6. Por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio de la salvación. Por esto debemos de considerar entonces, de ahí la importancia, y perdóneme si me demoro un poco en esto, para mí es vital que la iglesia no tome esta enseñanza como algo somero, superficial, como una parte del programa de estudiar la Escritura, sino que podamos ahondar en ello, podamos investigar lo que la Escritura nos está enseñando para entender el pensamiento tanto del pueblo de Israel como de las demás personas alrededor nuestra, tocante a las promesas de Dios y a lo que Dios establece. Entonces, en esto que hemos leído, que hemos compartido, vemos varios puntos. Primero, que la incredulidad de Israel es consecuente con las promesas, de acuerdo a lo que hemos leído. En segundo, que es coherente con la persona del Señor Jesucristo. Tercero, que es consecuente con la revelación profética de Dios. Y cuarto, que es consecuente con el requisito previo de Dios para la salvación, que es por la fe. En segundo lugar, no que la palabra de Dios haya fallado, que se haya caído, que haya perdido vigencia,
Y viene entonces la explicación de Pablo, que ya ha hecho, pero que vuelve nuevamente a retomar. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y Pablo se está refiriendo a todos los que son de Israel. El pueblo escogido de Dios es solo a ellos. Es solo al pueblo elegido de Dios a quien Dios les dio la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Pero eso fue dado para proclamarlo a las naciones. No fue únicamente, exclusivamente para el pueblo de Israel. Lo que Dios hace de ese pueblo escogido es depositario de todas estas riquezas para que ellos la lleven a las naciones y hagan conocer que hay un Salvador y que hay una promesa de redención para los hombres. Y que en primer lugar, la primera parte del plan es tocante al pueblo de Israel. ¿Estamos de acuerdo? El Señor, enseña Pablo entonces, no ha abrogado ni ha invalidado de ninguna forma el cumplimiento de sus promesas incondicionales a los judíos. Pero, ya estoy mirando, pero por medio del profeta Jeremías, Dios dice: como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo. Jeremías 32, 42. Y escuchen un texto que nosotros hemos estudiado, que yo cito continuamente, no solamente en mis predicaciones en la iglesia, sino en mi compartir en todos los lugares. Es que, Valentina, la palabra del Señor dice en Isaías capítulo 55 versículo 11, que creo que es un versículo que la mayoría de nosotros conocemos. Dios dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y esta promesa es tocante no solamente al pueblo de Israel elegido por Dios, sino que se transfiere también a su iglesia en nuestro tiempo. Todo lo que está contenido en la Escritura, todas las promesas, y quiero hacer un pequeño paréntesis al referirme a todas las promesas de Dios, es que las promesas de Dios tienen dos aspectos. Las promesas de Dios, hay las promesas de bendición, donde Dios promete grandes bendiciones para aquellos que sean obedientes a los mandatos y sean fieles por la fe al conocimiento de lo que Dios establece. Pero también hay la promesa de que aquellos que lo rechacen, de aquellos que no lo acepten, no lo reciban, Dios ha dado la promesa de que ellos serán juzgados y condenados por toda la eternidad. Así es de que para los hermanos que les gusta reclamar promesas de Dios, les hago una promesa. ¿Cuál promesa están reclamando ustedes? ¿Las de bendición o las de condenación? Porque cada una de las promesas tienen
mandamientos. ¿Está claro eso? Mi palabra no volverá vacía, sino que hará aquello para lo cual, dice la Escritura, hará aquello para lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Y es interesante que Pablo, que es un conocedor de la Escritura, abra los ojos del pueblo de Israel y a pesar de todo eso, aún no lo entiende. Incluso el hecho de que Dios cortara al pueblo incrédulo de Dios es perfectamente coherente, está de acuerdo con las promesas que Dios dio en el pacto que hizo con los judíos. Y hay varios elementos que debemos de tener, esencialmente dos. La reprensión y la disciplina son elementos de la fidelidad de Dios, de la integridad y de su amor, que no deben jamás de ponerse en duda, ni para los tiempos bíblicos del pueblo de Israel, ni para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Miremos que por causa de la incredulidad comprobada históricamente del pueblo de Israel, Dios deportó a la nación en el año 722 a Asiria y a Babilonia a los judíos en el 586, y después la aniquilación casi total de los judíos en el año 70 de nuestra era a través del general Tito, que era el hijo del emperador Vespasiano. Y que, para que ustedes se den cuenta, el espíritu de engaño, cómo se mueve, los judíos consideran que esa situación del año judío es una representación simbólica de la manera como Israel resucitó. Eso y lo que aconteció de 1935 a 1945, la aniquilación de más de 6 millones de judíos, les prueba a ellos de que Dios no está hablando de una persona como el Mesías, sino que está hablando de Israel como el Mesías, que resucita. Según ellos, Israel murió, pero en 1948 volvió a resucitar, como estábamos hablando ahora. Todo eso nos lleva a considerar. Pablo dice y enfatiza, no que la promesa dada a los israelitas no es aplicable a todos los que descienden de Israel, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y por último, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Pablo continúa entonces
que ni siquiera los que son hijos de Isaac. E Isaac es el portador de la promesa, ¿cierto? ¿Sí estamos atentos? Isaac es el que recibe la promesa. Dios le da una promesa a Abraham, pero le es dada en Isaac. Ahora, se puede entonces, si la Escritura no lo aclarara, se podría pensar entonces que si Isaac es el heredero escogido de Dios, entonces la descendencia de Isaac es la receptora de todas las promesas. En este caso, ¿cómo se llaman los hijos de Isaac? ¿Cuál es el mayor? Esaú y Jacob. Pero noten ustedes cómo es el asunto de la elección soberana de Dios. No es en Isaac únicamente, no son los herederos de Isaac los que merecen la promesa, no, es uno de los herederos de Isaac, el que Dios escogió. ¿Y quién puede decirle a Dios que no lo haga? Dios escogió ¿a quién? A Jacob. A Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Eso hace mucho más notoria la elección nuestra, no solamente de Israel, sino de nosotros. Dios hace un compás, y es lo que Pablo enseña, porque no es solamente el énfasis con Israel, sino que salta adelante para explicar el asunto de la elección, de la soberanía de Dios, de la elección y la predestinación. Es que Dios se complace en designar conforme a su soberanía a quien Él toma, a quien adopta, a quien justifica y a quien hace heredero de todas las promesas y coheredero divino de toda la promesa o las promesas que han sido dadas en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Para terminar entonces, Pablo toma textos conocidos del Antiguo Testamento y menciona Génesis 16, 1 al 3, donde Pablo enseña, para respaldar lo que le está diciendo, que Ismael es el primer descendiente de Abraham, pero no está dentro de la promesa. Que los otros hijos de Abraham son hijos, y son hijos verdaderos de Abraham, pero tampoco son herederos de la promesa, sino únicamente Isaac, porque es una promesa en la legítima esposa de Abraham, que se llamaría o que se llama Sara. Amén. Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Génesis 17, 19 al 21 y luego Génesis 18, 10 al 14. Para terminar, Dios tenía claro en su presciencia que los judíos siempre serían incrédulos,
y que iban a ser muertos espiritualmente y cortados de la promesa de la salvación, que no por ser descendientes de Abraham todos son hijos. Es una verdad que la misma Escritura reafirma, y que el hecho de que los judíos rechacen al Señor Jesucristo no invalida la promesa, ni la acción, ni el poder de la obra de Cristo, ni tampoco afrenta la integridad de Dios. Para terminar, el rechazo del pueblo de Israel no abroga las promesas de Dios, sino por el contrario, son una evidencia adicional de que sus promesas siempre han sido para aquellos que creen como Abraham creyó, no únicamente para quienes simplemente eran descendientes físicos de él. Y Pablo en Gálatas 3:29 dice: si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. El carácter justo y ecuánime de Dios no permite la posibilidad de que Él incumpla alguna de sus promesas. Para nuestra aplicación, 3 cosas. 1, no importa que usted afirme creer en Dios, Dios establece normas. Si usted cree en Dios, tiene que creer como dice la Escritura. Jesús dice que los que creen como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La vida fiel y abundante que es únicamente para los que creen. Segundo, que la evidencia de ser verdaderos hijos de Dios, herederos de las promesas de Dios, se fundamentan en una obra que Dios hace en ellos. Y esa obra se llama fe. Dios da la fe a aquellos que Él llama, toma, justifica y establece para ser sus hijos. Y en tercer lugar, que a esos que Él llamó, a esos que Él justificó, a esos que Él les dio la fe, les ha hecho herederos de las promesas y coherederos de toda la gloria del Señor Jesús. Amén. Les invito a que incline su cabeza, por favor, y oremos juntos. Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias en esta mañana por la palabra que tú nos has dado, Señor. Sé que es un tema muy extenso y que es complicado, Señor, reducirlo a una hora. Pero por tu gracia confío, Señor, que seas tú quien aclares y apliques cada una de estas verdades fundamentales en la vida de la iglesia, de los hermanos presentes, de los que están, Señor, en sus hogares y que están viendo a través de las redes, e incluso, Señor, que tú obrarás en aquellos que están en sus hogares, pero que aún no han llegado al conocimiento de Cristo. Señor, que tú los añadirás conforme a tu voluntad
a la iglesia conforme a tu voluntad, como está establecido. Y te damos muchas gracias, Padre, que la palabra nos edifique, nos llene de gozo al considerar cuán gran privilegio nos es dado el ser los elegidos de Dios, el ser los escogidos de Dios para vida eterna, con promesas incondicionales, aleluya, por la fe en el nombre de Cristo. Muchas gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.